clase online que trata de temas que son quizá un poco básicos para muchos, pero no para todos. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar con funciones, pero ¿por qué con funciones? Porque este año ustedes comienzan la nueva clase, o sea, la nueva PTU, la nueva prueba de transición universitaria. Entonces, los contenidos que van a entrar ahí van a estar desde séptimo hasta cuarto medio. Y cada año que pase se van a ir sintetizando de séptimo a tercero, de séptimo a segundo. La idea es llegar con los contenidos desde séptimo a segundo medio. Pero ustedes, como son la primera generación que la va a dar, va a ser contenidos desde séptimo hasta cuarto, pero sinceramente les digo que no lo vean de una forma pesimista, sino que por el contrario. Esta prueba de transición va a ser mucho más específica, con contenido más comprimido, ¿cierto? Más, que en realidad nos van a servir más para la vida misma, digamos, porque la PSU tenía demasiados contenidos que en la mayoría de los colegios no los alcanzábamos a pasar a nivel de Chile. Bien, y ¿cómo se llama? Ahora está más comprimido en menor cantidad, pero es mucho más funcional, más didáctica y nos sirve para la vida. Ya dentro de las habilidades que hay que practicar, son las habilidades más elaboradas, porque el conocimiento cualquiera se puede aprender una fórmula, cualquiera puede aplicar, ¿cierto?, una fórmula, pero hay habilidades que son mucho más elaboradas, como es el análisis y modelar ciertas situaciones. Y dentro de las funciones es lo que más nos ayuda a aprender a modelar las funciones, o sea, a modelar cualquier situación cotidiana, ¿ya? Está compartiendo, ahora sí. Sí. Ah, ya. Bueno, en realidad lo primero que vimos fue la presentación de lo que vamos a ver hoy día, que son las funciones, sus elementos y características, pero en especial las características de la función lineal y la función afín. Bien, ¿qué son las funciones? Las funciones son expresiones que se pueden representar de distintas formas, como por ejemplo, una situación o una idea cotidiana en forma de una historia. También se pueden expresar a través de un diagrama sagital o un diagrama de Venn. También se pueden expresar a través de una expresión algebraica como f de x es igual a 3x menos 2. También se puede expresar como un par ordenado xy y en una tabla de valores, y también como una representación gráfica en el plano cartesiano. Una función es la relación que existe entre dos variables relacionadas a través de una expresión matemática. Podemos asemejarla a una fábrica de números, de tal manera que ingresamos una materia prima, que son los números, y obtenemos como producto otros números. Una función se denota con el término f de x y se lee función de x. Para que la relación sea una función, debe cumplirse que para cada valor de x debe existir un único valor de y de lo contrario no sería una función. Eso lo voy a explicar en un ratito más, ¿ya? Cada función posee un dominio y un recorrido. ¿Qué es el dominio de una función? Bueno, se describe como dom de f, pero corresponde a los valores que puede tomar la variable x en una función. La variable x se llama variable independiente porque puede tomar el valor que se le plazca. Mientras que el recorrido o rango, ¿ya? Recorrido o rango se escribe rec de f o rang de f y corresponde a los valores que puede tomar la variable y o variable dependiente, perdón. También se lo conoce con el nombre de imágenes. O sea, las x, que es el dominio, se conoce como preimágenes, y las y, que son el recorrido, se conoce como el nombre de las imágenes. Entonces, existen muchos tipos de funciones, como la función lineal y la afín, que es la que vamos a ver hoy día. La función cuadrática, ustedes la vieron en segundo, en tercero, inclusive a principios de cuarto medio, ¿cierto? La función raíz cuadrada, la logarítmica y la exponencial, chicos, esto entraba en la PSU, pero ahora no van a entrar en la PTU.
ya en la prueba de transición universitaria, pero sí función potencia. Pero además de todas estas funciones, hay un millón de funciones, pues funciones valor absoluto, función racional, función irracional, etc. Pero ahora nos vamos a enfocar en la función lineal y afín. ¿Qué es la función lineal? La función lineal tiene la forma algebraica f de x es igual a m por x, donde m es un valor real distinto de 0. Claro, porque si fuera 0 sería 0 por x y ya no sería una función lineal. Bien, su representación gráfica es la recta que pasa por el origen de coordenadas en un plano cartesiano. El dominio de la función lineal son todos los números reales, es decir, puede tomar valores de x desde el menos infinito al más infinito, y el recorrido de la función son todos los reales también, o sea, los valores de y también van desde el menos infinito al más infinito. La recta que representa la función lineal es una recta que pasa por el origen, ¿cierto?, del plano, como aquí estamos viendo, pero la pendiente, que es la inclinación de la recta, depende de si la pendiente es mayor que 0, va a tener sentido creciente. ¿Cómo se leen las rectas? Chiquillos, se leen de izquierda a derecha. Si usted está leyendo de izquierda a derecha esta recta va subiendo, entonces tiene sentido creciente. Por lo tanto, la pendiente debería ser mayor que 0. Y efectivamente, aquí la pendiente tiene un valor de 3. Acá tenemos una función lineal con pendiente negativa, ¿cierto? Si la leemos de izquierda a derecha, esto va bajando y tiene sentido decreciente. O sea, la pendiente es negativa, menor que 0. La pendiente es claro, ya sabemos que la inclinación de la recta, pero se obtiene matemáticamente como el cociente del delta i partido por el delta x. O sea, y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Hay casos especiales de las pendientes. Por ejemplo, cuando la pendiente es igual a 0, es una recta que es paralela al eje x. Y cuando la pendiente no existe, es porque la recta es paralela al eje y. Acá tenemos un ejemplo de la función h representada por un diagrama sagital. Esto es un diagrama sagital. Es lo que nosotros conocemos como conjunto cuando estamos chicos. En la básica, ¿cierto?, nos enseñan que los conjuntos lo hacen como en estos óvalos. Estos se llaman diagramas sagitales o diagramas de Venn. Entonces, aquí nos piden expresar la función h como una tabla de valores, como un par ordenado y también como una gráfica. Bien, entonces, chiquillos, tenemos que la función h de x está dada por menos 2x. Aquí el conjunto del dominio son todos los valores que están en el conjunto de inicio, ¿ya? O sea, estas son las preimágenes. ¿Cuáles serían las preimágenes? El menos 2, el menos 1, el 0 y el 3. Y las imágenes serían el menos 6, el 0, el 2 y el 4, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una tabla de datos para cada valor de x y la vamos a reemplazar en la función. Voy a repetir el tiro. Acá tenemos un diagrama sagital. La función h está dada por menos 2x. O sea, el menos 2 aquí es la pendiente, pero x es la variable independiente. ¿Y cuáles son los valores que aquí están dados? Todos los que están en el conjunto de inicio. Tenemos el menos 2, el menos 1, el 0 y el 3. Esos son el conjunto del dominio, que también se llama el conjunto de las preimágenes. Y acá tenemos el conjunto de las imágenes, que son los valores de y, que finalmente esos son los que cada x va a tener su correspondiente y, ¿ya? Tenemos entonces, cuando x vale menos 2, usted dice menos 2 por menos 2 y nos da un valor de y de 4. O sea, cuando x vale menos 2, la función y nos va a ser 4. Después, cuando x vale menos 1, decimos menos 2 por menos 1, 2 positivo. O sea, cuando x vale menos 1, y vale 2. Cuando x vale 0, decimos menos 2 por 0, eso nos da 0, por lo tanto, cuando x vale 0, y vale 0. Y cuando x vale 3, decimos menos 2 por 3 da menos 6, y el valor de y entonces va a ser menos 6. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale 4. Fíjense que va unida la flecha, el menos 2 con el 4. Cuando x vale menos 1, y vale 2. Fíjense que la flechita desde el menos 1 al 2.
Cuando x vale 0, el y vale 0, la flechita va 0 con el 0. Y cuando x vale 3, y vale menos 6. Se completa el diagrama sagital. Aquí está en forma de tabulación o tabla de valores, y después nos piden expresar esta función como par ordenado. O sea, fíjense que siempre los pares ordenados son el x primero y después la y. Cuando x vale menos 2, y vale 4. Ese sería el primer par ordenado. Cuando x vale menos 1, y vale 2, ese sería el segundo par ordenado. Cuando x vale 0, y vale 0, el tercer par ordenado. Y cuando x vale 3, y vale menos 6, sería el cuarto par ordenado. Y su representación gráfica está aquí. O sea, acá tenemos un plano cartesiano, ¿cierto? La x, la y. Tenemos que la pendiente es menos 2, o sea, es negativa, porque tiene sentido decreciente, ¿cierto? Chiquillos, miren, enfóquense solamente que es una pendiente negativa, ¿ya? Y que es una función lineal porque es una recta que pasa por el origen, ¿bien? Tan correcta no está esa gráfica, pero sí lo podemos ocupar como un bosquejo. Acá hay una síntesis y además hay un ejercicio que está súper bueno. ¿Y por qué? Porque ustedes no están muy acostumbrados a hacer ejercicio, ya a modelar las funciones, que es lo que ustedes tienen que llegar a hacer. Función lineal, dice, la forma algebraica de la función lineal ya la vemos, es f de x igual a m por x, donde m es un número distinto de 0. El ejemplo dice lo siguiente: Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kilo de tomates vale 500 pesos. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomates, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomate con el precio final. Las variables de esta situación son el número de kilos, ¿ya? Porque todas las personas van a comprar distinta cantidad de kilos de tomate. Entonces, es la variable independiente, es la que varía, pero porque todos van a comprar distintos kilos de tomate. El precio es la variable dependiente, porque va a depender de la cantidad de kilos que compren las personas. Pero tenemos un precio fijo que es 500 pesos por cada kilo de tomate. Ese dato nos indica que es una constante. Ya entonces decimos, si llamamos x al número de kilos y f de x al precio, la función que se relaciona es una función lineal, ya que se expresa de esta manera. O sea, el costo de los kilos de tomate van a ser 500 pesos por cada kilo de tomate. Bien, acá tendremos una gráfica con respecto a este ejemplo. Y fijémonos en la tabla de valores. Fíjense, aquí hay 3 formas de expresar una función: en forma algebraica, en forma de tabla de valores y en forma de gráfica. Fíjense, es una recta que pasa por el origen, o sea, parte desde el punto 0,0 y desde ahí hacia arriba. ¿Bien? Entonces, cuando nadie compra tomates, obviamente usted dice 500 por 0, 0, ¿cierto? Si no estoy comprando nada, ¿cómo me van a cobrar? Pero parten, obviamente, cuando compro 1 kilo de tomate, decimos 500 por 1, 500 pesos. Si compro 2 kilos de tomate, 500 por 2, 1000 pesos. Y así con cada sucesivamente. No sé, pues si compro 4 kilos de tomate, 500 por 4, 2000 pesos. ¿Bien? Eso es una función lineal, ¿cierto? La relación entre la variable independiente y dependiente es una proporcionalidad directa. ¿Qué significa esto de la proporcionalidad directa? Que cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Cuando una variable disminuye, también lo hace la otra variable. Bien, acá tenemos la función afín. La función afín tiene la forma f de x es igual a mx más n. Acá tengo una pendiente y tengo otro elemento que se llama intersecto o coeficiente de posición. La m sigue siendo la pendiente de la recta, mientras que el coeficiente de posición le llamamos n, ¿ya? Con la letra n. La representación gráfica de esta función es una recta que no pasa por el origen de coordenadas, porque no es una función lineal, es una función afín. ¿Y dónde intersecta el eje y? Lo intersecta en el punto 0,n. El dominio de la función afín, al igual que la función lineal, son todos los reales, y el recorrido también son todos los reales. Bien, y aquí tenemos unos ejemplos de función afín. Por ejemplo, esta gráfica que está acá tiene pendiente positiva, fíjense, tiene sentido creciente, ya, o sea, es mayor que 0, y acá numéricamente vale 2. ¿Estamos en lo cierto entonces?
fíjense que el intersecto, que es el valor de n, es 3. ¿Y qué nos fijamos acá? Efectivamente, el intersecto de esta recta con el eje Y, porque eso es el coeficiente de posición, es el intersecto de la recta con el eje Y. ¿Ya? Entonces, acá es 3 y efectivamente es el 3. Bien, acá, la pendiente de esta recta tiene sentido decreciente, o sea, es menor que 0, y el intersecto de la recta con el eje Y es positiva, o sea, es 2. Fíjense, la pendiente tiene un valor de menos 3 y el intercepto el 2. Acá tenemos, acá tenemos la pendiente, una pendiente positiva, mayor que 0, ¿cierto? Tiene sentido creciente, y el coeficiente de posición es negativa, o sea, menor que 0. ¿Cuál es el coeficiente de posición? Menos 3, ¿se fijan? Y la pendiente es 5. Pero acá, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos mayor información, solamente sabríamos que la pendiente es positiva, pero no tendríamos el valor numérico de la pendiente, pero sí tendríamos el valor de n, que es menos 3. Bien, acá tenemos una m negativa, o sea, menor que 0, su intercepto menor que 0, ¿cuál es? Menos 3. ¿Ya? Y acá el valor de la pendiente es menos 7. ¿Ya? Chicos, no se confundan con que la pendiente es el intersecto con el eje X, eso no es solamente la inclinación de la recta, ¿ya? Solamente en esta forma nos da el intersecto con el eje Y, ¿bien? Pendiente y coeficiente de posición. La pendiente ya sabemos que es el valor de m y el coeficiente de posición o intersecto con el eje Y es el valor de n. Acá tenemos un ejemplo de una función afín. Dice, f de x es igual a 2x más 8. ¿Qué es lo primero que sabemos? Que es una función afín porque tiene pendiente y porque tiene coeficiente de posición. Si nosotros hacemos un bosquejo de esta gráfica sin tener mayores informaciones, sabríamos que es una pendiente positiva, ¿cierto? Tiene un sentido creciente, y además que su coeficiente de posición o intersecto con el eje Y es acá, en 8. Eso sería lo primero que nosotros tendríamos que hacer, como un bosquejo de esta función. Acá vamos a hacer una pequeña tabla de valores con los valores más importantes, más bien. O sea, cuando x vale 8, este puntito que está acá, chiquillos, que le estoy señalando con el cursor, es el punto 0,0. El puntito que le estoy señalando acá es el punto 0,8, porque aquí x vale 0, pero y vale 8. Y el puntito que está acá es menos 4,0, o sea, cuando x vale menos 4, y vale 0. Con esos valores tenemos suficientes como para trazar nuestra recta. Entonces, cuando x vale 0, usted reemplaza el valor de la variable x en la función. Fíjese, 2 por 0, 0, más 8, 8. O sea, cuando x vale 0, y o la función vale 8. Cuando x vale menos 4, usted dice 2 por menos 4, menos 8, más 8, 0. O sea, cuando x vale menos 4, y vale 0, que son este puntito que está acá. 0,8 es ese punto, ¿ya? Y menos 4,0 es ese punto. Y con eso ya tenemos suficiente información para trazar la recta. Acá tenemos el valor de la pendiente en forma numérica. Tenemos I2 menos I1. ¿Cuál sería el I2? Sería, porque este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿ya? El punto 2 va a traer las coordenadas 0,8 y el punto 1 va a ser menos 4,0. Entonces tenemos 8 menos 0 partido por 0 menos menos 4. Usted sabe que el menos seguido del menos se transforma en más, entonces ¿qué vamos a tener como cociente? 8 dividido en 4 y eso da 2, o sea la pendiente es 2, pero nosotros ya la sabíamos. Esto es solamente para comprobar y corroborar que estamos haciendo las cosas bien. Dice, ¿cuál es la pendiente de la recta que pasa por el punto 1,5 y 3,4? El primer punto trae estas coordenadas, el segundo punto trae estas coordenadas. Al momento de reemplazarlas en la expresión para calcular la pendiente nos queda I2, que sería 9, menos I1, que sería 5, partido por x2, que es 3, menos x1, que es 1. Me queda entonces 9 menos 5, 4, partido por 3 menos 1, 2. 4 partido en 2 es 2. Aquí esta pendiente es 2. ¿Bien?
nos pedían solamente calcular la pendiente con estos pares de puntos. Ahora vamos a este ejemplo, al número 2. ¿Cuál es la pendiente de la recta de la gráfica? Bueno, acá, ¿qué sabemos? Que la pendiente es positiva porque tiene sentido creciente y porque el coeficiente de posición es 1. Ya esa es como la primera información que nosotros podríamos extraer de este gráfico. Pero nos dan los puntos, ya 0,1 y 1/2,5. Acá tenemos las coordenadas y reemplazamos. Bien, y 2 menos y1 va a ser 5 menos 1 partido por x2 menos x1, o sea, 1/2 menos 0. Acá tenemos 5 menos 1 es 4 y 1/2 menos 0 es 1/2. Y 4 partido por 1/2 es 8. ¿Bien? Y si lo hacemos con la otra fórmula, fíjense que da exactamente lo mismo. Así que usando esta fórmula o esta fórmula, obtenemos la pendiente de igual modo. Ejemplos de coeficiente de posición de una función lineal y una función afín. Acá tenemos una función afín porque es una recta que no pasa por el origen, se fijan, no pasa por acá, por ahí, por el 0,0. Entonces, nosotros al tiro ya vamos a ver que es una función afín. Tengo un intercepto, ¿cierto? Tengo un valor de n, ¿ya? Y tengo una pendiente positiva. En cambio, esta que está acá, esta función es una función lineal que tiene una pendiente negativa porque tiene sentido decreciente, ¿cierto? Pero es una recta que pasa por el punto 0,0, o sea, por el origen de coordenadas. Esta es una función afín, esa es una función lineal. Vamos a la síntesis de una función afín y además con un ejemplo. Dice, se denomina función afín a aquella de la forma f de x es igual a mx más n. Ya sabemos que m y n tienen que ser distintas de 0 porque si no, no cumplirían la condición para ser función afín. M es la pendiente, n es el coeficiente de posición o intersecto de la recta con el eje y. No lo olviden, jamás en la vida. Dice, ejemplo. Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera. ¿Qué significa esto? Es que si usted se sube al taxi, ya está pagando 280 pesos. Es lo mínimo. Ya es como el cobro base. ¿Bien? Eso. Y dice, claro, y 60 pesos por cada tramo de 200 metros recorridos. Si llamamos x al número de tramos recorridos, la función que permite determinar el costo de un viaje en el taxi de Juan es f de x es igual a 60 por x más 280. Voy a explicar de inmediato por qué esta es la función que corresponde al costo de un viaje. ¿Por qué? Porque los 280 es la cuota fija, ¿cierto? O cuota base, pero si usted, no sé, se sube al taxi y anda 100 metros y no 200, usted va a tener que pagar mínimo 280 pesos. Pero ya desde los 200 metros recorridos es un tramo. O sea, por cada tramo de 200 metros,